en la gracia que es en Cristo Jesús. Una vez más, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche, en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, porque a través de ella nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias porque tu palabra es vida. No te pedimos, Señor, en esta tarde, en este mediodía, que la bendigas, porque ya es bendita desde la misma eternidad. Pero sí te pedimos que añada bendición, Señor, a esta palabra, tu palabra. Y que todas aquellas personas, los que estamos presentes y los que están en línea, que sean bendecidos, Padre, fortalecidos. Reprende, Señor, toda fuerza contraria, toda interferencia, todo aquello, Señor, que detenga el fluir de tu palabra, para que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Desde ya estamos enviando un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros en diferentes lugares. Hemos visto que durante la semana algunos están pendientes de las transmisiones. Amén. Tenemos gente en diferentes estados de Guatemala especialmente, están pendientes. Así que en esta hora vamos a hablar la exhortación de Pablo a Timoteo sobre el crecimiento espiritual. Repito, la exhortación de Pablo sobre el crecimiento, a Timoteo sobre el crecimiento espiritual. Y repito, lo dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay un texto en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18, que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, todo lo que es producto del esfuerzo humano es pasajero. Por más que nos esforcemos y luchemos, todo lo que es producto del esfuerzo humano, el carro, la casa, el apartamento y todas las bendiciones materiales, son pasajeras. Y como hijos de Dios tenemos derecho a vivir una vida digna. Cada vez que yo miro, por ejemplo, no sé si han observado que en Los Ángeles como que está disminuyendo la cantidad de hombres en las calles. Eso lo comentaba como si el día de ayer. Y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios, porque la gente, por lo que sea, todos tenemos una dignidad. Y como cristianos, somos privilegiados. Somos hijos de Dios, somos príncipes. No somos cualquier cosa, así hacíamos el viernes, no somos cualquier cosa. Y estamos aquí por inteligentes. Porque el profeta Daniel dice que los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento y las estrellas a perpetua eternidad. Entonces hemos venido a Cristo, como dije, tenemos derecho a vivir una vida digna. Como siempre decimos, por ejemplo, que nuestros niños no deseen nada, no envidien nada en la escuela ni con las vecindades. Pero todo es pasajero, todo es efímero. En esta ocasión, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo sobre la necesidad de crecer espiritualmente, el crecimiento espiritual. Y eso implica darle prioridad por sobre todas las cosas a los valores eternos, a lo eterno. Pablo instruye a su discípulo y a su hijo en la fe sobre la necesidad de crecer en Dios, lo que también se conoce en términos teológicos como madurez espiritual. Porque hemos dicho que en las iglesias, y no voy a decir que solamente aquí, en todas, hay gente que tiene años, añales en la iglesia,
y no hay avance espiritual. ¿Por qué? Porque no ha habido realmente una verdadera experiencia, un verdadero encuentro con Cristo. Porque aquel que ha tenido realmente un verdadero encuentro con Cristo, hay transformación, cambia. Hace un momento decía que mañana, 22 de agosto, estaré cumpliendo 50 años de haberme entregado a Cristo, al aire libre, en una carpa. Y yo recuerdo, hermano, que quizás en el momento de entregarme a Cristo, estar ahí, que oraron por mí, tal vez no sentí nada. Pero a medida que pasaron las horas, el día, yo me sentí una persona diferente. Y lo he visto a través de toda mi vida, cómo Dios ha sido fiel, si le somos fieles. El deseo de Pablo es de que aconseja a Timoteo a crecer tanto en lo físico como en lo espiritual. Es una necesidad en la vida del creyente. Al igual que cualquier ser vivo, somos llamados a crecer. Todos anhelamos un estándar más alto en lo social, también en lo espiritual. Cuando vemos, por ejemplo, una plantita que nace y no hay avance, no crece, ya sea porque no le ponemos agua, porque no le ponemos lo necesario para que crezca, y se muere. Pero cuando hay atención, por ejemplo, a mí me gusta las flores, regar el jardín, y hay gente cuando me ven regando, pasan ahí y me dicen, qué bonito se ve. Pero eso lleva tiempo, quiere esfuerzo también, quiere esfuerzo. Entonces la vida cristiana, la vida espiritual requiere esfuerzo, requiere también disciplina. No es asunto de vender cuando yo quiero, ni a la hora que quiero, ni a la hora que me conviene. Decimos que somos soldados. El otro día alguien decía que había sido soldado y hablaba de la disciplina del soldado, de la responsabilidad del soldado. Pues nosotros somos soldados, nada más y nada menos que del ejército celestial. Hay un canto, ese soldados todos somos del ejército celestial. Este sermón se divide, o lo hemos dividido en 3 puntos. Primero, el crecimiento espiritual es imperativo. Quiere decir que el crecimiento espiritual es obligatorio. Segundo, dice que lo imperativo de hacer buen uso de la palabra, o sea, es imperativo que hagamos buen uso de la palabra, es un mandato, es un mandatorio. Y el congregarse también es imperativo en la vida del creyente. Y el apóstol le dice en el primer punto a Timoteo, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces ahí estamos viendo nosotros la autoridad de Pablo sobre Timoteo, que era su hijo espiritual, su hijo en la fe. Pablo había tenido un encuentro singular con Cristo, tenía toda la autoridad, tenía las credenciales para hablar de esa manera. Pero cuando nos remontamos al capítulo 9 del libro de los Hechos y vemos la conversión de Pablo en el camino a Damasco, un día de estos decíamos que Pablo, con la misma entrega, con la misma dedicación que se dedicó a perseguir a los cristianos, se dice que Pablo era, como dijéramos hoy en día, un extremista limitante, como dijéramos un guerrillero de esos extremistas. Y ahí venía Pablo. Decíamos el día lunes que había 2 escuelas, la de Gilel y de Chamay. Y entonces, Pablo tenía las 2 influencias. Gamaliel, que era su maestro, venía de la escuela de Gilel, era un gilelita. Pero Pablo había cosas que no estaba de acuerdo con la escuela de Gilel.
porque como él había sido militar, había estado en el ejército, tenía una disciplina. Pero también se iba al extremo y asimiló mucho, absorbió mucho la teología de Shammai, y era chamaíta, que era, como dijéramos hoy en día, extremista, limitante, terrible. Así que con esa entrega que Pablo se dedicaba a perseguir a los cristianos, después del cambio que tiene en el camino a Damasco y ese encuentro personal directo que tuvo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, con esa misma dedicación Pablo se dedicaba, aleluya, a predicar el Evangelio. Y ahora estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Ahora no le importaba morir por la causa. Y eso debe ser, hermano, la teología, la filosofía de todo cristiano verdadero, de tener una entrega personal, si realmente queremos crecer, si realmente queremos madurar, si realmente queremos impactar, si realmente queremos, hermano, impactar en la vida de las personas. Aleluya, tenemos que ser una entrega. Y Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta es una exhortación, no solamente a Timoteo, que era pastor de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, sino que es una exhortación también a pastores, a líderes, pero a la vez a todo creyente. Así que todos tenemos, hermanos, que anhelar el crecimiento. Pero les repito, para crecer espiritualmente, no basta con venir a la iglesia una vez a la semana, allá cada 15 días, o cuando yo quiero. Esto es una regla. En la iglesia, en la escuela, si el niño no asiste puntualmente, va fallando, los padres reciben alguna carta de parte de la dirección. Lo mismo es en los trabajos. A los trabajos, hermanos, ¿por qué usted no falta su trabajo? Porque sabe que si falta su trabajo, aparte que no le van a pagar ese día, también falta una vez, 2 veces, 3 veces para afuera, y hay 10, 20, 30 personas que están esperando esa posición. ¿Por qué somos responsables al trabajo? ¿Y por qué a la iglesia venimos cuando queremos? O como queremos. O hacemos lo que queremos. Así no se crece espiritualmente. Y esa era la lucha de Pablo, porque él había estado en el ejército romano y tenía la disciplina, y él quería que los creyentes también fueran. Y eso exhorta a Timoteo, que era pastor, para que el pastor Timoteo también exhortara o enseñara de esa manera también a la congregación. Entonces, en la exhortación de Pablo es un llamado a servir a Dios con excelencia. A muchos nos gusta la palabra excelencia. Con excelencia, lo mejor. Y decimos que para Dios lo mejor. Y si decimos que para Dios lo mejor, y a veces a Dios le damos las obras, perdón. Decía mi primer pastor, se me salió, no lo vuelvo a decir en el otro culto. Decimos que le servimos a Dios con excelencia y a veces le damos las obras. Le damos el tiempo que nos sobra. ¿Sabe usted que así como se diezma de nuestro dinero, se diezma el tiempo también? ¿Cuánto lo sabía? El tiempo se diezma. El día tiene 24 horas. Entonces de esas 24 horas, 2 horas 40 minutos le pertenecen al Señor. Están calladitos, ¿verdad? 2 horas 40 minutos por día le pertenecen al Señor. Y cuando nosotros le dediquemos al Señor, le diezmemos también su tiempo, entonces vamos a ver, hermano, nuestro crecimiento. Vamos a ver la bendición en nuestra familia, vamos a ver la bendición en nuestros hijos. Aleluya, sea para Dios el aplauso. Aleluya, gloria a Cristo, bendito Jesús. Pero necesitamos disciplina. Entonces, Pablo era un ciudadano, un cuidadoso, que decía: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser avergonzado. Y esa debe ser la preocupación también de nosotros, que a veces nos gusta dirigir, exhortar o aconsejar, pero por eso dice: no sea que yo mismo venga a ser avergonzado o eliminado. Entonces, la excelencia es una verdadera comunión con Dios,
nos llevará a experiencias profundas. Hermano, cuando hablamos, hace un momento el hermano nos preguntaba que si alguien tiene, por ejemplo, algo asombroso que ha sucedido en su vida. Y hubo personas, no la alcancé a oír, pero yo tengo testimonios de cosas asombrosas que han pasado en nuestra vida. Y yo me recordé que un 20 de noviembre, no recuerdo el año exactamente, pero hace ya unos 20 años atrás, la casa donde vivíamos, que la habíamos convertido en iglesia, y habíamos quitado todos los paredes y todo era así como aquí, sin permiso de la ciudad, porque no había otra alternativa. Y cuando cae el inspector, era seguro que nos iba a cerrar, segurísimo que nos cerraba. Los baños por aquí, la cocina por allá, todo. Y aquí hay gente que se recuerda de eso. Y cuando el inspector iba a entrar, era 20 de noviembre, había sol, se oscurece el cielo, se viene una tormenta, pero tormenta terrible. Y el inspector, y no solamente eso, sino que a esa hora pasaba la ciudad, ahí aquí decimos el tiquetero, el carro que da ticket, porque ese día pasaba la barredora, y de 10 a 12 no podía estar parqueado ningún carro ahí. Le da ticket, lo recoge la grúa. Y cuando el inspector ve que no solamente se viene la tormenta, oscuro, en cosa de segundos, y sale corriendo porque ya estaba el tiquetero dándole ticket a su carro, y se va, y ya no entró. ¿No es eso un milagro asombroso? Es para Dios el alcance. Aleluya. Y de eso podríamos decir muchas cosas, mucho, a tal grado que bueno, yo dije, yo estaba seguro que nos cerraba, porque era imposible, porque había muchas violaciones en la construcción. Ahora no dio tiempo para hacer trámites y todo, y cuando, como al año que se presentó la situación de empezar a legalizar todo, ¿sabe una cosa? Cuando vamos a la ciudad, el reporte del inspector decía 0 violaciones construcción, 0 violaciones electricidad, 0 violaciones plomería. Para mí que fue un ángel el que entró ahí, el inspector no entró. Aleluya. Y eso, todo ese tiempo nos dio a nosotros tiempo para poder hacer arreglos con los bancos y todo, para poder reconstruir, que todo se había hecho por la obra del Señor. Por la obra del Señor. Aleluya. Entonces, ¿no es algo asombroso eso? Claro que es asombroso. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, cuando uno le es fiel al Señor y cuando uno pone a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, hay maravillas. Dios obra porque Dios obra, porque Dios honra a los que le honran. Eso dice la palabra del Señor, que Dios honra a los que le honran. Escucha mucho decir constantemente Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces Dios nos llama a través de Pablo a un servicio de excelencia, una excelencia, comunión con Dios, a altos niveles de madurez espiritual. Hermano, hace un momento ahí con los muchachos en la clase de los jóvenes, hablábamos de una palabra que tiene que ver con altos niveles. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que servir al Señor en el más alto nivel. En el más alto nivel. Es una excelente comunión con Dios, un llamado a conocer bien la palabra de Dios, que es la Biblia. Quienes conocen donde yo vivo han visto, y a veces he publicado, tengo una biblioteca, que me felicitan por esa biblioteca. Y me encantan los libros, y no caben, hay más libros que están en otros lugares. Pero por nada, ninguno de todos esos libros supera la Biblia. La Biblia es el libro por excelencia. Es la palabra del Señor. Entonces, es un llamado. Pablo le exhorta a Timoteo a conocer bien la palabra de Dios.
Y ustedes y yo estamos aquí para aprender de la palabra, para conocer la palabra. Aleluya. En otras palabras, para Dios no cuentan las mediocridades, porque Él dio lo mejor por nosotros. Por eso decía, dice un momento, a Dios no se le da lo que nos sobra. Porque Dios nos dio lo primero. Nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dar un hijo para que otro viva? Al menos yo no lo haría, ni lo hubiera hecho. Sin embargo, es tan grande el amor de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerdo que tenía como 6, yo nací en un hogar católico, tradición. Yo recuerdo que tenía como 9 años, cuando en mi pueblo jugábamos básquetbol. Y había tierra, no era de cemento, ni pasto, ni nada de eso. Y ahí jugando, y de repente encontré un papelito que estaba tirado ahí en la tierra, todo pateado, sucio. Y me dio curiosidad recogerlo. Y por primera vez leí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, lo que hicimos tratados. Y ese versículo, yo tenía unos 9 años tal vez, y ese versículo siempre lo tengo en mi mente. Y cuando yo miraba, por ejemplo, a señoritas, a jóvenes que iban con su Biblia para la iglesia, ¿sí?, yo como que quería irme con ellos, pero por temor a que me reñara a mi familia. Es que la palabra, hermano, impacta. Pero ese tratado. Y yo aprendí de un profesor que tuve, antes de eso, creo que era el tercero de primaria por ahí. Y él nos dijo, cuando usted se encuentra en un papel tirado, aunque sea pateado, y dijo otras palabras, pero que tenga letras, recójalo, léalo, porque algo dice ese papel. Y por eso yo recogí el tratado. Y ese versículo además aquí lo he dicho varias veces, que como yo ¿qué sabía yo de gramática en ese tiempo? Yo decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Le quitaba el acento. De ahí la importancia de los acentos, la importancia de las tildes. Porque yo decía, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando de eso, es tan importante la gramática. Es tan importante, a veces no le damos importancia. Conozco pastores, con todo respeto, que son buenos para escribir, son muy teólogos para escribir sus artículos. Pero coma, y más coma, y más coma, y más coma, y hasta al final ponen un punto, una hoja completa, al final ponen punto. Total es que terminan bien comidos. Usted sabe por dónde voy. Así no se le siente sabor a la palabra, a la expresión. Los signos de puntuación. Y eso viene a mi mente porque yo decía unigénito. Al ponerle el acento, ya es unigénito. Por supuesto que no es una clase de idioma español, pero por si usted se le quiere agarrar, pues agarre. Aleluya. Entonces Pablo exhorta a Timoteo a conocer la palabra, la Biblia. Dije, en Dios no cuenta las mediocridades. A Dios se le da lo mejor. Lo imperativo de hacer buen uso de la palabra es el punto número 2. Y dice, entonces respondiendo Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y también el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces aquí venimos a la iglesia a aprender de la palabra.
a llenarnos de la palabra. Porque en los momentos más difíciles, en los momentos cruciales de nuestra vida, y yo lo he vivido, en momentos sumamente cruciales, difíciles, de enfermedades, muertes de una familia, tantas cosas. Cualquier cosa me pudo haber servido de libros, de enciclopedia, pero nunca como la palabra del Señor. La palabra de Dios, ahí está, es lo que llena el alma, es lo que satisface, es lo que sacia. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Esfuérzate pues en la gracia de Dios y que traces bien la palabra de verdad. Entonces, de acuerdo a la filosofía de Pablo, para Dios, dije, no cuentan las mediocridades. Para los judíos, esto constituye un verdadero hábito, porque sabían que allí encontraban la vida eterna. Se recuerda que Jesús, a los 12 años, fue encontrado en el templo por sus padres, que según ellos ya iban de regreso para su ciudad. Fue encontrado. ¿Y qué estaba haciendo Jesús de 12 años? Enseñando la palabra, discutiendo con los doctores de la ley, la palabra del Señor. Se dice que los judíos a los 12 años ya deben saber al menos al Antiguo Testamento. Entonces, por eso ese escudriñar implica una investigación completa, un análisis profundo de la palabra del Señor. Aleluya. Pero ¿qué va a pasar hoy en día? Que la mayoría de nuestros niños están en el templo, pero con el celular viendo otras cosas. Y a veces los mismos papás igual. ¿Qué se puede esperar? El otro día escuché que en mi pueblo, no sé dónde, un niño lo atropelló un carro. Se le soltó la manita a la mamá y pasó, se atravesó una calle porque la mamá estaba en el celular. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros una sociedad diferente? Por eso decíamos el otro día que se añoran los tiempos cuando los niños dormían en las sillas, en las bancas de la iglesia. Pero todo depende de nosotros también. Así que escudriñar, esos niños eran investigadores. Cerraban sus mentes a la luz del Espíritu Santo. Y en este caso desconocían que estaban, cuando los doctores de la ley ni siquiera se imaginaban que estaban frente al Señor de señores, al autor de las Escrituras, que era el mismo Señor, de 12 años. Hay personas que conocen mucho la Biblia, pero con conocimiento meramente intelectual. Varias veces he dicho que yo trabajaba siendo pastor aquí en Los Ángeles. Y escuchábamos, me gustaba escuchar programas que andaba manejando. Y de repente escuchaba un locutor muy conocido en una radio, no voy a decir su nombre, yo creo que hasta murió. Y había paneles ahí en la radio, habían discusiones. Y tocaban la Biblia, y hablaban de la Biblia. Pero con un conocimiento, hermano, decíamos una palabra ya también, una jerga intelectual de conocer la Biblia, de hablar de textos, de versículos, de capítulos, pero con conocimiento meramente humano. A la Biblia no se lee de esa manera. La palabra del Señor se lee a la luz del Espíritu Santo. Puro conocimiento intelectual. Entonces, pero nosotros los cristianos podemos decir como el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que el conocer la palabra nos aleja de una simple religiosidad. Los saduceos Jesús les dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces Pablo exhorta a Timoteo a escudriñar la palabra, a trazarla y a crecer en la gracia. Así que el deseo de Dios para nosotros en esta mañana y para los que están escuchando es que crezcamos
que no seamos niños espirituales. ¿Cómo es posible que hay creyente que tiene 20 años en la iglesia, pero no hay avance espiritual, no hay crecimiento? ¿Por qué? Porque la realidad no ha habido un encuentro personal con Cristo. Es lo que decimos muchas veces, una cosa es entrar al Evangelio, y otra cosa es que el Evangelio entre en nuestras vidas. El tercer punto, el congregarse es imperativo en la vida del creyente. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ya se daba en los tiempos antiguos, sino exhortándonos tanto unos a otros, porque el día se acerca. Así que era común. La recomendación es aquí a no seguir un mal ejemplo. El reunirse les ayudaba a animarse mutuamente ante las persecuciones. La iglesia era perseguida, estaba sometida a persecuciones. Aquí, gracias a Dios, hoy día no nos están metiendo presos por predicar a Cristo. No sería raro, no sería extraño con todas las leyes que están imponiendo los gobiernos que un día suceda. Alguien decía que va a llegar el momento cuando quizás no vamos a poder andar con una Biblia, porque si nos vieran con una Biblia, quizás nos detienen, nos meten presos, pero lo que nos tengamos en la mente, eso nadie nos lo puede quitar. Eso nadie nos lo puede quitar. Y dije que en momentos más cruciales en mi vida, cuando en momentos sumamente cruciales, cuando las puertas se cierran por completo, y como se dice el dicho, no se encuentra la puerta ni la salida, vienen a mi mente versículos bíblicos, textos bíblicos, y me levantan el ánimo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, en los tiempos de Pablo, en los tiempos bíblicos, la apostasía era la mayor lucha de los creyentes en la iglesia primitiva. Si un hermanito por ahí se entregaba a Cristo, se convertía al Evangelio, ya aparecían otras doctrinas a tratar de derribarlo, de destruirlo, y la iglesia estaba prácticamente empezando, no tenía las herramientas que ahora se tienen. Si de repente nos alegramos porque un hermanito se convirtió a Cristo, le caían otros los judaizantes, por ejemplo, los gnósticos, a confundirlo. Pero ahora, a estas alturas, después de 2000 años, ya es, yo diría, inapropiado que no se tengan las herramientas para defender nuestra vida espiritual. Al niño hay que enseñarlo de la casa. Al niño hay que enseñarle la palabra. Hay que instruirlo en la Biblia. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuera grande no se apartará de él. Porque allá en la escuela, allá afuera le están metiendo la ideología de género hasta por las narices a las mentes inocentes. ¿Okay? ¿Y dónde está entonces? En la casa. Hay que tener el culto familiar. Hay que hacer culto en la casa con nuestros hijos. Me recuerdo cuando los míos dice, mi papi va a predicar, yo voy a cantar, o Ciel va a leer la Biblia, David va a hacer esto. Hacemos el culto familiar en la casa. Y eso ha sido, hermanos, hasta el día de hoy. Gracias a Dios por ello. Entonces, la venida de Cristo, dice, el día se acerca. Y el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Juntos para qué? Creciendo espiritualmente. Creciendo espiritualmente y esperando ese día glorioso en que suene la trompeta en las nubes y que el Hijo de Dios aparezca y seamos transformados. Mire, me encanta tanto lo que Pablo decía, nosotros los que vivimos seremos transformados. O sea que Pablo se contaba entre los que iban a ser levantados. En conclusión, se cuenta de un hombre que asistía a los servicios de la iglesia y le escribió al editor de un periódico: he asistido a los servicios de la iglesia por 30 años. Durante ese tiempo he oído alrededor de 3,000 sermones, pero no puedo recordar ninguno de ellos.
estoy perdiendo mi tiempo y los predicadores también están perdiendo el suyo. Dice que esto causó controversia por una semana, pero una carta al editor puso al final la controversia. Le dijo: he estado casado por 30 años. Durante ese tiempo mi esposa ha cocinado alrededor de 32,000 comidas. No puedo recordar el menú completo de ninguna de ellas, pero una cosa sé, que estas comidas me nutrieron y me dieron la fuerza que necesitaba para mi trabajo. Si ella no hubiera cocinado, ahora estuviera muerto. De igual manera, si usted no hubiera asistido a la iglesia durante esos 30 años, estuviera también muerto espiritual. ¿Cuántos alaban por eso? Gloria a Dios. ¿Sí? O sea, que venir a la iglesia, hermano. Imagínense cuántos sermones no hemos escuchado y nos acordamos, pues nos han nutrido. Imagínense que un esposo le diga a su esposa: mira, tengo 30 años casado contigo y tantas comidas y yo no me acuerdo y no veo, pero estás vivo, no te has muerto. Aleluya. Así que para terminar, el consejo o la exhortación de Pablo a Timoteo sobre esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso aplica para todos. Pablo se lo dijo a Timoteo, pero se lo decía a la iglesia primitiva, se lo dice a la iglesia a todos los tiempos. El crecimiento espiritual requiere dedicación, disciplina. Ya lo dije al principio, al trabajo no faltamos. Mire, ya para esto, yo tenía que entrar a mi trabajo a las 7:15, 7:15. Si llegaba a las 7:31, ya contaba por otro minuto y perdía 15 minutos. No me permitía marcar y esperarme afuera hasta las 7:30. Esos 15 minutos no me los pagaba. Si entraba a las 7 en punto, o 7:20 segundos, 15 segundos, pero si pasaba de 30 segundos, ya no me aceptaba la tarjeta y tenía que esperar 15 minutos allá afuera hasta poder entrar. Esos 15 minutos en el cheque, ya la semana afectaba. ¿Por qué? Yo trataba de estar ahí 10-15 minutos antes por cualquier cosa, el atraso del tráfico, lo que fuera. ¿Y por qué a la iglesia venimos a la hora que queremos, pues? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué a la iglesia venimos si el horario aquí es a las 10 de la mañana? Felicito a los que están aquí antes. Aleluya. Y como dijo alguien por ahí, tomémoslo por el lado amable. Y eso va para los que están en línea también. Esto es para todos los que están escuchando esto. ¿Ya? Ellos somos responsables de nuestros trabajos, pero la iglesia, con las cosas de Dios. Y no que Dios es lo primero, pues, sobre todas las cosas. ¿Bien? Ahí donde yo vivo, hoy en la mañana eran como las 7 de la mañana. Y oía cantos fuertes. Y decía: ¿quién estará aquí? Si era un servicio, una iglesia chiquita que acaban de poner ahí. Tengo entendido que hay como, en ese local rentan como 3 o 4 congregaciones. Y de seguro a ellos les asignaron ese horario. Era como las 7:30, 8, y tenían pleno servicio. Pero se oía como de aquel a San Pedro. Lejos. Entonces, así es que damos gracias a Dios porque aquí entramos a las 10 de la mañana. ¿Va? Y felicito a los que están antes. No voy a felicitar a los que vienen después, pero los exhorto, como dice Timoteo. Aleluya. A crecer en la gracia. Amén. Por alguna razón sentí en esta vez hablar de esto, así que quiero que se pongan de pie. Y también los que están en línea, que tomemos conciencia y que le pidamos perdón a Dios en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por lo que estamos aquí presentes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor,
Toque corazones, que nos hagan más disciplinados, más responsables con tu obra, Señor. Y así como somos fieles en el trabajo, somos responsables en el trabajo, con otras cosas. Si hacemos una cita con alguna oficina, con algún trámite, y nos dicen una hora, pues a esa hora tenemos que estar. Porque con tu iglesia, Señor, pedimos misericordia. Pedimos misericordia, Señor. Y tú que estás en línea escuchando esta palabra, y si esta palabra de esta hora aplica para tu vida, también únete con nosotros y pídele perdón a Dios para que seamos realmente cada día mejores creyentes, para que nuestros niños, nuestros hijos, para que nuestros nietos vean nuestros ejemplos y puedan imitar lo bueno de nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, para que aún los vecinos alrededor nuestro puedan ver en nosotros que somos personas transformadas, que somos personas cambiadas, que somos personas que impactamos con nuestro testimonio. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Si en este momento, Señor, hay una persona aquí en nuestro medio, o alguien que está en línea, si tú sientes en tu corazón hacer un voto con Jesús, entregar tu vida a Jesús. Si no lo has aceptado todavía como tu Salvador, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, me entrego a ti, perdona mis pecados, recíbeme en tu seno, Señor. Quiero ser tu hijo. Si estas palabras las estás diciendo de corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados y nunca más será la misma. Busca una iglesia, pero inmediatamente, para crecer. Si no sabes cómo hacerlo, déjamelo saber. www.iglesiacomunidadcristiana.org o en YouTube. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la 21 y la Guay. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Día lunes, escuela de teología, capacitando líderes de distintas congregaciones. Están viniendo a prepararse con nosotros. Aleluya. Así que, una vez más, www.iglesiacomunidadcristiana.org. Ahí puedes ver las predicaciones. Y ahí quedan en YouTube también, bajo la Vladimiro Monroy Iglesia Comunidad Cristiana. Así que en estos momentos, una vez más, vamos a orar por esas personas que están entregando la vida al Señor, que están recibiendo. Si aquí hay alguien en este momento que siente en su corazón, levante su mano ahí donde está. Queremos orar, oramos por usted, en el nombre de Jesús. Pero que comencemos ya a ser creyentes de excelencia, que le demos al Señor lo primero en todo. Recuerden que dijimos que así como también se enseña que se diezma el dinero, se diezma también el tiempo. 2 horas 40 minutos diariamente le pertenecen al Señor, que los podemos emplear de diferentes formas, asistiendo a la iglesia, leyendo la palabra, teniendo nuestro culto familiar en la casa, evangelizando, haciendo la obra del Señor, pero cuidando nuestra salvación, como dice Pablo, con temor y con temblor. Aleluya. Padre, gracias por estas personas que por fe se están entregando a ti, que por fe están reconciliando, que por fe, Señor, están afirmando su vida donde quiera que se encuentren. Quizás nunca les vamos a ver en esta tierra, pero los vamos a ver en el cielo, Señor. Va a ser la mayor bendición y la mayor sorpresa. Gracias, Señor. Bendice, Padre Santo, también todos los enfermos en los hospitales, a los médicos, doctores. Dale sabiduría e inteligencia. Bendice a las autoridades, al presidente de Estados Unidos. Independiente de la ideología que profese, tu palabra nos manda a bendecir a las autoridades, a los que nos presiden. Bendice también, Señor, Dios de los cielos, a los gobiernos de los países del mundo, para que siempre haya paz. Sabemos, Padre, que cada día
la vida, Señor. La profecía se va cumpliendo. Pero mientras el día llega, Señor, como dijiste tú mismo, en las obras de mi Padre me conviene estar. Aleluya. Muy bien, vamos a despedirnos de las redes sociales. Dios les bendiga a nuestros seguidores. La próxima transmisión será el jueves de la casa oficina pastoral entre las 10 y 10:30 de la mañana. Nos quedamos con la iglesia. Dios les bendiga y nos quedamos con la iglesia.